Hola y bienvenidos. Vamos a darle una vuelta a algo que usamos todos los días sin pensar, el lenguaje. Porque, ¿y si no fueran solo palabras? ¿Y si en realidad fuera una especie de arquitectura invisible? Una estructura que da forma a lo que pensamos, a lo que creemos y al final a nuestra propia realidad. Pues hoy vamos a explorar precisamente esa estructura oculta. Para meternos de lleno en el tema, empecemos con una pregunta que a lo mejor nunca nos hemos hecho. A ver, ¿por qué en español y en muchos otros idiomas la palabra siniestro significa algo malo, algo perverso, cuando su origen es de lo más normal? Pues esta pregunta, que parece simple, es la que nos va a abrir la puerta a una historia increíble oculta en nuestro vocabulario. Fijaos, es que originalmente, en latín, sinister significaba ni más ni menos en el lado izquierdo. Era una descripción espacial, sin más, sin ningún tipo de juicio. Entonces, ¿cómo narices pasamos de una simple dirección a una condena moral? Bueno, pues esta transformación no fue un accidente. Fue un cambio totalmente deliberado, con raíces en creencias muy antiguas. El cambio empezó en la antigua Roma. Allí estaban los augures, que eran los adivinos que interpretaban la voluntad de los dioses, y para ellos cualquier señal que apareciera por la izquierda era un presagio malísimo. Tiempo después, la teología cristiana le dio otra vuelta de tuerca. En el juicio final, los condenados van a la izquierda de Dios. Y así, de esa forma, una simple dirección quedó marcada para siempre con un valor negativo. Pero ojo, que el caso de Siniestro no es solo una curiosidad para amantes de las palabras, es la punta del iceberg. Lo que de verdad nos muestra es un patrón, una estrategia utilizada por las estructuras de poder a lo largo de la historia para ir moldeando cómo percibimos la realidad a través del lenguaje. ¿Y cómo se hace esto? Pues principalmente con dos técnicas, la inversión semántica y la restricción del significado. Básicamente, se cogen palabras, muchas veces neutras, y se les da la vuelta al significado para controlar el relato. Y así, de repente, ciertas ideas nos parecen supernaturales o lógicas, mientras que otras se vuelven impensables o directamente malvadas. Un ejemplo que se ve clarísimo es la palabra villano. Originalmente, un villano era simplemente alguien que vivía en una villa, en el campo. Pero las élites de las ciudades, que tenían el poder, empezaron a asociar el mundo rural con ser un inculto, con el atraso. Y así, un término que era geográfico se convirtió en una condena moral, demonizando a toda la población del campo. O pensemos en la palabra caos. Para los antiguos griegos, el caos era el vacío creativo, el origen de todo, algo con un potencial brutal. Pero claro, llegaron las autoridades, el Estado, la religión y lo reformularon como algo a lo que había que tenerle miedo, el desorden, la anarquía. ¿Por qué? Pues muy fácil, para poder venderse ellos mismos como la única fuente de orden, la única salvación frente a esa supuesta amenaza. Y por supuesto, bruja. En su origen, la Huitze, del inglés antiguo, era una mujer sabia, una curandera que usaba el conocimiento popular, las hierbas, pero la Iglesia, para quitarse de en medio esa competencia y esa autonomía del saber femenino, redefinió a estas mujeres como si fueran sirvientas del diablo. Y esto no solo sirvió para justificar que las persiguieran, sino que borró del mapa toda una forma de espiritualidad que no pasaba por la institución. Si nos alejamos un poco y miramos el panorama completo, vemos que estos cambios de significado no son casuales. Forman parte de un sistema mucho más grande, una especie de mapa que proyecta la moralidad sobre el mundo físico. Nuestra lengua está plagada de estas jerarquías espaciales que hemos normalizado por completo. Este mapa moral funciona así. Asocia lo bueno con la derecha, lo urbano y lo de arriba, mientras que lo malo se queda con la izquierda, lo rural y lo de abajo. Por eso, ser diestro es tener una habilidad, pero ser siniestro es una amenaza. La ciudad es la civilización, mientras que el campo es el paganismo, el cielo está arriba, el infierno abajo. De esta manera, una jerarquía que es social se disfraza de un orden cósmico, algo que parece natural, inevitable. Y que nadie piense que esto es solo una curiosidad lingüística. Este mapa mental tiene consecuencias muy reales, tanto que ha llegado hasta nuestra forma de entender la política. La división entre izquierda y derecha nació en la Asamblea Nacional Francesa de 1789. ¿Por qué? Pues porque los revolucionarios se sentaron a la izquierda del presidente y los que apoyaban al rey a la derecha. Esa simple distribución en el espacio, que ya venía cargada con siglos de significado, se convirtió en la base de nuestra ideología moderna. Pero es que la cosa va todavía más allá, a un nivel de control mucho más profundo, casi invisible. Ya no hablamos solo de palabras sueltas, sino de la estructura misma de nuestras frases. La propia gramática puede reforzar una visión del mundo basada en la propiedad y en el control. La forma en la que construimos las frases no es para nada neutral. Como dice esta cita, la propia gramática puede imponer una jerarquía. Hay lenguas que le dan prioridad a la posesión, a lo estático, mientras que otras se centran en la relación, en el proceso. Y claro, esto refleja y a la vez refuerza maneras muy distintas de ver el mundo.
Mirad el contraste, es que es brutal. Las lenguas indoeuropeas, como el español, se centran mucho en los sustantivos. Hablamos de tener cosas, de poseerlas. El mundo es como una colección de objetos. Decimos tengo tiempo, como si fuera una mercancía que podemos acumular. En cambio, muchísimas lenguas indígenas se centran en los verbos, en los procesos. No se posee la tierra, se pertenece a ella. No se tiene tiempo, se está en relación con él. Una visión ve objetos, la otra ve relaciones. Vale, hemos destapado esta arquitectura oculta, este hechizo del lenguaje. Pero, ¿podemos hacer algo? ¿Es posible escapar de este mapa que nos han dibujado? Pues la respuesta es que sí. La clave está en ser conscientes de esta manipulación y empezar a resistirse, de forma activa. La herramienta clave para liberarnos es un concepto que podríamos llamar metafrenia. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es la capacidad de ver a través de esta matriz del lenguaje. Es darse cuenta de que el mapa no es el territorio, de que las palabras son construcciones y que podemos mirar más allá de ellas. Y esto nos lleva a prácticas muy concretas. Primero, la atención etimológica. O sea, cuando escuchemos una palabra como pillano o siniestro, pararnos un segundo y pensar en su origen. Segundo, podemos reclamar palabras que fueron exiliadas, volver a ver el caos no como desorden, sino como la cuna de la creatividad. Y tercero, y esto es quizá lo más potente, la risa. Reírse rompe el hechizo de la autoridad solemne. Esta cita lo resume todo de una forma preciosa. La figura de la bruja, precisamente la que fue demonizada por moverse fuera del lenguaje del poder, se ríe. Se ríe porque sabe que el verdadero poder no está en las definiciones controladas, sino en ese espacio que hay más allá, en la experiencia directa, en la libertad que existe justo antes de que le pongamos una palabra. Y terminamos con esta pregunta, para que quede ahí dándonos vueltas. Si de verdad aceptamos que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que ayuda a crearla, entonces cada palabra que elegimos es un acto de creación. Y eso nos deja con la tarea de ser más conscientes, más deliberados y, ¿por qué no?, un poco más rebeldes con nuestro propio vocabulario.